Había predicado durante 3 años y medio, y en tan solo una generación, sus enseñanzas transformaron el mundo. Cada uno de los ejércitos que un día marcharon sobre la tierra, todos los navíos que cruzaran los mares y todos los reyes juntos, todos ellos no llegaron a influir tanto en la historia del mundo como la vida de este solo hombre. Ahora, 2000 años más tarde, el número de sus seguidores están por toda la tierra. Son miles de millones, aunque las prácticas cristianas raramente se parecen a las verdaderas enseñanzas de Jesús. Esto ya se había profetizado. Los cristianos eran una minoría perseguida y no eran reconocidos por el Imperio Romano. Hubo una serie de persecuciones, algunas de ellas muy fuertes. Una de las funciones de la religión en el Imperio Romano era la de asegurar el bienestar del Estado. Creían que si se adoraba correctamente a los dioses, ellos favorecían al imperio, pero la ira divina se cernía sobre el imperio si no se les adoraba de la forma apropiada. No quieren hacer sacrificios a los dioses. En ese momento el propio emperador era también un dios. Se convirtieron en el chivo expiatorio. Si algo va mal, posiblemente es porque los cristianos rehúsan venerar a los dioses como se requiere. Por supuesto tienen que castigarlos, y con frecuencia esto significa la muerte. En el año 306 llega al poder un nuevo emperador, y la situación de pronto cambió. Constantino el Grande fue un líder militar y un político astuto. Constantino tuvo que enfrentarse a una serie de guerras civiles para poder convertirse en emperador. Sus intereses eran personales y políticos, no tenían nada que ver con el cristianismo. Desciende de la Galia, que tenía bajo su control, para enfrentarse a Magencio, en Italia. Constantino viene del norte hacia el sur, a Italia, haciendo un largo recorrido. Mientras marchaba con su ejército, una noche tuvo un sueño donde Dios vino a él y le dijo: te convertirás en cristiano, pondrás este símbolo en tu escudo y vencerás. Si Magencio fue derrotado. Constantino aún no era cristiano, pero cree que el Dios cristiano le ha dado la victoria. El Dios cristiano es más poderoso que ningún otro Dios. Constantino hizo que el símbolo del cristianismo se integrara en el imperio. Luchó bajo ese símbolo y ganó. Gradualmente cambió el sentido nacional contra el cristianismo. Durante el reinado de Constantino, los cristianos pasaron de ser una secta perseguida a detentar abiertamente posiciones de influencia en los tribunales y en los palacios de reyes y gobernadores. Ahora, una gran parte de las élites y de la clase dirigente se convierten automáticamente en los obispos locales. Se convirtieron al cristianismo. No fue tan difícil, porque la mayoría ya creía en una divinidad suprema. Ahora es más fácil hacer una carrera militar o en la administración pública imperial si eres cristiano, porque todos los que ostentan el poder son cristianos. Si querías escalar en la jerarquía, ya sea en el ejército, el gobierno civil o en los tribunales, te hacías cristiano. Y como todos en el Imperio Romano entraban a formar parte de la Iglesia cristiana, traían con ellos muchas de sus antiguas creencias y prácticas paganas. Ahora que el cristianismo había alcanzado la legalidad, un amplio número de miembros de las élites lo ven muy atractivo en las siguientes generaciones. La población cristiana aumenta un 10%, luego un 15%, un 25%, pero sobre todo aumenta en las élites. Este es el verdadero cambio. Es ahí cuando el cristianismo se convierte en lo que es hoy. Porque ahora la clase dirigente es cristiana. Con el tiempo, los líderes de la Iglesia comenzaron a vestir sotanas majestuosas y a realizar ceremonias extravagantes que habían formado parte de las religiones paganas. En lugar de los sencillos mandatos de Dios, comenzaron a enseñar supersticiones y tradiciones humanas. Ahora, en lugar de que la Iglesia cristiana convirtiera al mundo pagano, los paganos estaban convirtiendo a la Iglesia. Imaginemos la Iglesia del siglo I como un tren en marcha.
El Nuevo Testamento nos describe cómo era la Iglesia. Esa Iglesia entró en un túnel largo y oscuro en los siglos II al IV. Cuando este tren de la Iglesia salió de este largo y oscuro túnel, era tan diferente del tren que entró que uno se pregunta, ¿qué le ha pasado? En el año 391, por orden del emperador Teodosio I, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. La adoración en los templos paganos fue declarada ilegal y todas las prácticas paganas cesaron. Se está intentando cristianizar el imperio. Se quiere cristianizar la cultura pagana existente. Las antiguas basílicas eran en realidad templos paganos. Simplemente ponían una cruz encima y pintaban escenas de santos, héroes y mártires bíblicos. En realidad, los cristianos, muchas veces de forma deliberada, tenían la estrategia de acaparar no solo los lugares de culto, sino también los rituales o ideas. Creían que absorbiéndolos avanzarían en la difusión del cristianismo. Lo que no sabemos es hasta qué punto se replantearon esta estrategia y se preguntaron, bueno, ¿hasta qué punto es correcto hacer esto? ¿Y por qué estamos aceptando creencias de otras religiones? Aunque millones de paganos fácilmente se unían a la Iglesia, se resistían a abandonar sus ídolos. Los romanos y los griegos estaban tan acostumbrados a estar rodeados por los símbolos de sus deidades, que siguieron haciendo lo mismo dentro del cristianismo. Muchos nuevos conversos renombraron a sus antiguos dioses con nombres cristianos. Por ejemplo, Pablo, María, Pedro. La estatua de Júpiter se convirtió en Pedro. Tiene un disco solar sobre su cabeza, que indica que en realidad no es Pedro, sino una estatua pagana renombrada. En lugar de Rómulo y Remo, ¿eh? ¿Por qué no mártires? Los grandes mártires, Cosme y Damián, ¿no? Las representaciones de Isis, que aunque Grecia la había asimilado como propia, en realidad era una diosa egipcia. Se convierte en la representación de María con su hijo. Ya existía la tradición de representar una madre con su hijo. Está, por ejemplo, en el mitraísmo, en Babilonia, en la antigua Persia. Parece que María adquirió algunas de las atribuciones de otras diosas. Tiene una túnica azul oscuro y está encima de una media luna. Es la madre de todos los dioses. Isis lleva en sus brazos a su hijo Horus. Esta imagen recibe un nuevo nombre, el de María con el niño Jesús. El dios Hermes se convierte en la representación de Cristo como el buen pastor. Asclepio es la imagen que sirve de modelo para muchas representaciones de Jesús. Un dios joven y vibrante, con el pelo rizado y barba corta. Pronto las estatuas de los santos y de Jesús comenzaron a adornar las iglesias. A pesar de que Dios prohíbe claramente esta práctica en los 10 mandamientos, la gente continúa venerando y rezando a estos ídolos. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este último punto está relacionado con la veneración a María, la madre de Jesús. Si bien es cierto que María fue una mujer fiel y honrada por ser la madre de Jesús, en ningún lugar de la Biblia se enseña que deba ser divinizada o adorada. María siempre fue muy importante en la historia antigua de la cristiandad, pero en la Edad Media fue elevada a un rango de semidiosa. Creían que la Virgen María podía interceder por los culpables seres humanos ante su Hijo, totalmente virtuoso, justiciero y censurador. Es una imagen extraña, pero así es como lo muestra el arte religioso de la época. La Biblia no venera a María como a alguien más allá de lo humano. La muestra como una mujer pura y maravillosa que fue usada por Dios para dar a luz al Mesías. Sin embargo, en el Concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia elevó a María al rango de diosa y comediadora con Cristo. Los sacerdotes comenzaron a enseñar
que el infierno era un lugar de eterno tormento, gobernado por el diablo, y que comenzaba en el momento de la muerte. La Iglesia apóstata utilizó este concepto aterrador de eterna tortura para aterrorizar y manipular tanto al rey como al plebeyo. Y lo peor de todo es que presenta a Jesús como a un malvado sádico. Esta doctrina ha hecho que ateos y agnósticos cuestionen la idea cristiana de un Dios de amor, porque hace algo mucho peor incluso que lo que hizo Hitler. No importa lo que una persona haya hecho, miles de millones de años para pagar por sus faltas. Así que muchas personas han odiado a Dios y han aprendido a odiarlo por culpa de esta doctrina. Otra verdad cristiana que fue alterada por la influencia pagana fue la Cena del Señor. Jesús instituyó el servicio de comunión, algunos lo llaman Eucaristía, para ser una ceremonia hermosa pero sencilla, donde sus seguidores bebían vino sin fermentar y pan sin levadura. Estos eran símbolos del cuerpo y la sangre sin pecado de Jesús, para que los creyentes recordaran su sacrificio y sus enseñanzas. Sin duda, el rito más importante para los cristianos a finales de la Edad Media era la Eucaristía o comunión, o como muchos la llamaban comúnmente, la misa. Tanto hombres como mujeres se reúnen para tomar el sacramento. Celebran la Eucaristía o comunión, toman el símbolo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero de nuevo, bajo la influencia de rituales paganos, los líderes de la Iglesia cambiaron el santo rito de la comunión en una ceremonia de magia. Con este nuevo ritual, se utilizó el vino fermentado y, según decían, el sacerdote tenía la capacidad de transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre reales de Cristo. Lo que ocurría en el altar era que el pan se convertía en el cuerpo, el vino se convertía en la sangre, aunque seguían pareciendo pan y vino. Esta ofrenda del sacrificio en la Eucaristía, este sacrificio de alabanza, esta comida fraternal, ahora no solo es un recordatorio del sacrificio, sino que es un sacrificio en sí mismo que otorga la salvación. Creían y enseñaban que Jesús, en la persona del sacerdote, presentaba en la misa el sacrificio de Cristo ante Dios el Padre. Así se obtiene la bendición y la santidad que la Iglesia puede administrar a quien ella quiera en la misa. La gente creía que al celebrar una misa estabas haciendo algo bueno que era ofrecido a Dios. Dentro del mensaje del Evangelio es el cómo obtenemos el perdón. Esta fue la gran verdad bíblica que fue adulterada. Se enseñó que si una persona deseaba ser perdonado, primero debía confesar sus pecados a un sacerdote. A esto se le llama el sacramento de la penitencia, más conocido como confesión. Así que para compensar nuestra falta de bondad y nuestras acciones equivocadas, tanto el pueblo como el clero, todos debemos confesar nuestros pecados a un sacerdote. Se debe hacer al menos una vez al año, aunque preferiblemente con mayor frecuencia. Esta práctica tiene varios puntos conflictivos. En primer lugar, esto no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Por otra parte, un mortal toma el lugar de Cristo. Y por último, se impide que Dios pueda comunicarse con las personas directamente. Además, coloca al sacerdote en un compromiso, ya que se entera de las malas acciones de sus feligreses. La doctrina del Nuevo Testamento de la salvación por la fe es hoy ampliamente comprendida y aceptada, pero en la época oscura de la Edad Media era fácil convencer a las masas analfabetas de que tenían que realizar obras para ganar el favor de Dios. Les decían que para que un pecador tuviera la esperanza de apaciguar a Dios, debía pagar grandes sumas de dinero, realizar dolorosas obras de penitencia y una agotadora peregrinación. Esto también incluye la necesidad de recitar oraciones repetitivas como un requisito para obtener el perdón. 40 Ave Marías, 10 Padre Nuestros, poner una moneda en la colecta. En las religiones paganas del mundo, la idea de oraciones o cantos repetitivos no es nueva.
Se creía que se podía apaciguar a los dioses con el constante eco de las oraciones o usando palabras mágicas especiales. Jesús claramente nos previno en contra de esa forma de oración. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Los líderes corruptos de la Iglesia sabían que para mantener su poder sobre el pueblo, necesitaban separarlos de la Biblia, que era lo único que pondría en evidencia sus engaños. Al principio la Biblia no fue apartada de la gente, era accesible. Pero con el tiempo, las personas comenzaron a darse cuenta de las contradicciones y desafiaron al clero. Por eso les convenía que la Biblia no fuera accesible al pueblo llano. Solo los sacerdotes podían interpretar las escrituras porque mezclaban la Biblia con la tradición. Así que la tradición era la norma para interpretar la Biblia y los únicos que entendían esta larga tradición eran los sacerdotes. Ellos podían leer las escrituras, pero la mayor parte de la gente común no. Así se aseguraban que la Biblia se interpretara de forma que armonizara con la tradición. Desde el siglo V al siglo XV, durante 1000 años de historia, se enseñó, y así fue aceptado, que solo los líderes religiosos estaban suficientemente cualificados para explicar los textos sagrados. Al hombre común se le dijo que nunca podría comprender las escrituras sin ayuda de un sacerdote. Con este gran engaño, los miembros de la Iglesia quedaron sumergidos en la oscuridad. Mientras tanto, la Iglesia, que antes era un baluarte de la verdad bíblica, ahora era una organización política corrupta, adornada con ceremonias espiritistas. No es de extrañar que este periodo estuviera marcado por el deterioro cultural, económico y espiritual. Es conocido como el oscurantismo. La historia revela que la Iglesia de Roma fue la mayor opresora de los cristianos y judíos a lo largo de los siglos. De hecho, los historiadores señalan que más de 50 millones de mártires fueron víctimas de la terrible Inquisición y persecuciones de la Iglesia de Roma. Lo que tenemos aquí es una profecía que dice que la Iglesia entablaría una terrible persecución. Eso es exactamente lo que sucedió. La Iglesia construyó una gran estructura legal, conocida como la Inquisición, para interrogar y torturar a los disidentes, forzando al mayor número posible a retractarse de sus ideas y ejecutando a los líderes del movimiento para evitar que divulgaran sus ideas. El mayor número de muertes que se haya registrado en la época ocurre cuando la Iglesia romana persiguió a los que no estaban de acuerdo con ella. Este grado de represión continúa durante toda la Edad Media. Durante siglos fueron perseguidos y condenados a muerte en diferentes países europeos.